Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Guadalupe Osorio y el día de hoy voy a presentarles un nuevo tema que es referente a las variables y tipos de datos. Este tema es fundamental en el mundo de la programación. Sé que puede sonar un poco técnico al principio, pero no se preocupen. Voy a tratarlo de explicar de una manera sencilla y en este caso, pues empecemos a decir qué son las variables. Bueno, las variables son como las cajas donde podemos almacenar información en un programa. En este caso podemos almacenar números, textos o cualquier otro tipo de datos. Eh, Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque las variables y los tipos de datos son la base sobre las cuales construimos nuestros programas. Son como los bloques de construcción de una casa. Necesitamos entender cómo funcionan y cómo utilizarlos correctamente para crear programas que hagan lo que nosotros queremos. En este video voy a tratar de explorar qué son las variables, cómo se declaran y cómo se utilizan en diferentes lenguajes de programación. Bueno, en este caso no en todos los lenguajes, pero voy a hacer una referencia en cierto momento, como podríamos declararlos en C o en Java. Pero el lenguaje en el cual nosotros nos estamos basando es en el lenguaje Python. Principalmente voy a enseñar cómo se declaran estas variables en el lenguaje Python. Y también vamos a hablar sobre los diferentes tipos de datos que podemos almacenar en ellas. Así, bueno, si estás interesado en aprender sobre este tema, simplemente o simplemente quieres entender un poco más sobre cómo funciona el mundo digital, pues este es el lugar indicado. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis videos y si tienes alguna pregunta o sugerencia déjala en los comentarios. Estoy aquí para ayudarte y aprender a crecer juntos en este fascinante viaje de la programación. Gracias por estar aquí y acompañarme en este nuevo episodio. Pues empecemos. Entonces, en este caso, vamos a empezar con nuestra proyección de nuestras diapositivas. Bueno, perdón. Ok. Bueno, ¿qué son las variables en Python? Las variables en Python es un nombre que se utiliza para almacenar un valor. Como les estaba diciendo al principio, pues es como si fuera una cajita, pero con nombre. Por ejemplo, nosotros podríamos tener cajas de almacenamiento y ponerle, por ejemplo, discos o, por ejemplo, zapatos, etcétera. Vamos poniendo a cada caja una cuestión, un nombre. Entonces, en este caso, estos son contenedores donde se va a guardar la cuestión de nuestra información. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, podemos ver diferentes variables, la variable A, la variable B, la X, la XY. Y en cada uno de esos valores, variables, vamos a guardar valores. Por ejemplo, en la A tiene 5, en la B tiene 10, en la X tiene 2, en la XY tiene 32. Esos valores se van guardando directamente en la memoria RAM, como lo podemos ver en este caso. Entonces, cada variable va guardando o creando un espacio en la RAM y va guardando en sí los valores que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo podemos asignarle a esas variables el valor? Bueno, en este caso, para asignarles un valor a esas variables se utiliza el operador de asignación, que en este caso es el igual. Ahora, en este caso, por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de datos. Los diferentes tipos de datos en el lenguaje Python
pues podemos manejar los enteros, los booleanos, los float, etcétera. Pero Python en este caso es un lenguaje de programación de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto de tipado dinámico? Eh, Significa que no es necesario declarar la variable como en otros lenguajes, como lo que es en lenguaje C, que por ejemplo tenemos que ponerle el tipo de dato a la variable que vamos a crear para que en este caso el lenguaje sepa qué es lo que estamos trabajando. Aquí directamente con que nosotros pongamos la cuestión de el nombre de la variable, el igual y el valor que nosotros establezcamos, por ejemplo, podemos ponerle a igual a, entre comillas, a hola mundo. Entonces, en ese caso, la variable toma la cuestión del valor que corresponde el tipo de dato con el valor que ella tiene. Por ejemplo, en este caso, hola mundo es una cadena, entonces la variable se establece como una variable de tipo cadena. A continuación vamos a realizar un programa simple en donde se utilicen los diferentes tipos de datos, como lo que son enteros, cadenas, listas y booleanos. Este programa solicitará al usuario ingresar información realizando algunas operaciones con ella y mostrará los resultados. El programa que realizaremos será utilizar el área de un rectángulo. Bueno, ya no vamos a utilizar los booleanos. Aquí nada más vamos a hacer operaciones. Yo creo que en otro programa voy a hacer para que ustedes los vayan observando los tipos de datos, el booleano y el y los float, etcétera, ¿no? Pero en este caso ahorita vamos a utilizar tipos de datos numéricos. Muy bien. Como vamos a buscar el cálculo del área del rectángulo, vamos a necesitar nuestra fórmula del área del rectángulo. Entonces, en este caso, el área del rectángulo es igual a largo por ancho. Entonces, nosotros tenemos el largo y tenemos la cuestión del ancho. Bueno, en este caso vamos a hacer un pseudocódigo. Acuérdense que el pseudocódigo es una lista de los pasos que vamos a estar realizando para realizar nuestras acciones y nuestro programa. O sea, no es un programa, sino es una lista de acciones, paso por paso, cómo vamos a realizar nuestras actividades en nuestro programa. Muy bien. Para ello, entonces, vamos a establecer que el primer paso vamos a solicitarle al usuario que ingrese la longitud del rectángulo, sería nuestro primer paso. Segundo paso sería, en este caso, solicitar al usuario que ingrese el ancho del rectángulo. Ya vamos teniendo nuestras dos variables, longitud y ancho. Después, posteriormente, vamos a realizar el cálculo del área. En este caso vamos a utilizar nuestra fórmula donde tenemos que área es igual a la longitud por el ancho. Después, en este caso, vamos a imprimir la información. ¿Qué vamos a imprimir? La longitud, el ancho y el área. Muy bien. Entonces, en este programa vamos a utilizar variables para almacenar la longitud y el ancho del rectángulo. En este caso, vamos a solicitarla al usuario ingresando los valores. Para ello vamos a utilizar el comando input. En este caso, por ejemplo, en Python, la función input se utiliza para recibir los datos de entrada del usuario a través del teclado. Esta función lee una línea de texto desde la entrada estándar y generalmente es por vía teclado. Y entonces, en este caso, y la va a devolver como una cadena de caracteres. En este caso, lo pongo entre paréntesis, la cadena de caracteres va a ser de tipo cadena. Y en inglés, en este caso,
el tipo se escribe string. Bueno, también en el lenguaje Python se pone como string. Por lo cual, como vamos a hacer operaciones matemáticas, vamos a tener que convertir la información a número. Para poder convertir una cadena a número, vamos a utilizar la función int o float, dependiendo del tipo de dato que vayamos a ingresar. En este caso lo voy a utilizar con el tipo de dato entero, o sea, vamos a meter información entera. Pero si fuera, por ejemplo, si utilizáramos datos de tipo flotante, con punto flotante o punto decimal, tendríamos que ponerle de vez de int el float para que conserve en este caso los puntos decimales. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo meto una información de tipo flotante en esta función int? Bueno, en este caso va a existir una pérdida de datos. La cuestión de la función entera hace que los valores exista un truncamiento de decimales. Por ejemplo, si pongo 5.25 y entra en la función, va a truncar directamente el punto 25. A eso se le llama truncamiento de decimales. Entonces, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando estamos utilizando los tipos de datos, es necesario tener pues una referencia de cómo vamos a utilizar esos datos. Por ejemplo, si en este caso estoy utilizando una sierra eléctrica, por ejemplo, para cortar, digamos, madera, en cierto momento tenemos una cuestión de una densidad de la madera, por ejemplo, de 45, 45.30 centímetros. Y si en este caso, por ejemplo, le pongo una cuestión de entero, no va a cortar completamente la madera, sino que se va a quedar hasta el 45. ¿Por qué? Porque truncó el punto decimal que tenía la longitud. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en una cuestión de una operación. En cierto momento, si tenemos un brazo robótico y en ese momento le ponemos que tiene que cortar un tramo con una cuestión, digamos, de centímetros específicos, pues va a llegar el momento en que si le ponemos el entero, no va a llegar a cortar en esa forma. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ok, este, ahora, para calcular el área del rectángulo, lo que vamos a hacer es multiplicar la longitud por el ancho. Entonces, y por último, vamos a imprimir toda la información en ese orden. Muy bien. Bueno, en este caso vamos a cambiar de pantalla para empezar a hacer ahora nuestro diagrama de flujo. Muy bien. Aquí en este caso vamos a utilizar nuestro programa draw.io, para poder hacer nuestro diagrama de flujo que vamos a realizar para ir teniendo, en este caso, una representación gráfica de nuestro pseudocódigo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la parte de diagrama de flujo para tener, en este caso, los elementos propios de la cuestión del diagrama de flujo. Acá lo podemos ver, tenemos la cuestión de nuestro diagrama de flujos, nuestros objetos, y el primer objeto que vamos a utilizar es el objeto star. Muy bien, ahí vamos a ponerle inicio.
siempre va a haber una cuestión de inicio en nuestro programa. Escribimos inicio, inicio. Posteriormente, en este caso, voy a declarar las variables. Las declaraciones en este caso es una cuestión de proceso, entonces vamos a utilizar en cierto momento nuestra cajita de proceso para hacer la cuestión de las declaraciones. Claro, ya, como les estaba diciendo hace un rato, en Python no es necesario declararlo, pero en los diagramas de flujo sí es necesario para que en este caso sepamos de qué tipo qué información va a entrar en esa cuestión de esa variable. ¿Por qué? Porque es una cuestión lógica el diagrama de flujo. Entonces, para que cualquier persona que vea nuestro diagrama de flujo sepa que en esa variable va a entrar ya sea texto, ya sea números, ya sean enteros o ya sean flotantes, entonces necesitamos hacer la cuestión de la declaración. Entonces, en este caso vamos a declarar nuestra variable y vamos a crear las variables que vamos a estar trabajando. En este caso, la variable que vamos a trabajar es longitud y la vamos a declarar con un valor de 0. Ahí estamos denotando de que nuestra variable va a ser de tipo entero o de tipo numérico. Si hubiera sido flotante, tendría que poner 0.00 para que las personas sepan que va a ser de un tipo numérico flotante. En este caso va a ser de tipo entero. Vamos a poner ancho y también le ponemos 0. Y por último vamos a declarar nuestra variable resultado, que es área. Entonces también la declaramos de tipo entero. Después, en este caso, nuestro programa nos estaba solicitando que ingresáramos los datos por vía teclado. Entonces, en este caso, vamos a tener que imprimir una pantalla o un documento que le diga al usuario, en este caso, que se necesita ingresar la cuestión de la longitud. Entonces, ingresamos, le decimos escribe la longitud del rectángulo. Ok, ya le decimos que escriba la longitud del rectángulo. Vamos a hacer un poco más grande para que se vea bonito. Ahora, acuérdense que aquí tenemos en nuestro Draw IO herramientas que nos permiten organizar completamente nuestro diagrama de flujo, centrarlo, etcétera. Por ejemplo, ahorita que estoy oprimiendo el objeto, lo estoy moviendo, no he soltado el mouse, le doy un clic y sin soltarlo puedo estar moviéndolo. Ahí puedo organizarlo, se ve una pequeña línea y puedo centrarlo para que esté orientado a los otros objetos que ya se encontraban en el diagrama de flujo. Muy bien, ya que pusimos el comentario de que escriba la longitud del rectángulo, ahora lo que vamos a hacer en este caso, vamos a leer los datos. Entonces, en este caso, aquí tenemos los datos para la cuestión de la lectura. Hay en cierto momento cuando es una situación de que vamos a meter entradas de tipo manual, podemos utilizar también este icono, ¿no? En este caso, este es un icono, el data es un icono de almacenamiento. Vamos a ponerle el icono de almacenamiento. Vamos a centrarlo, ahí está. Y ponemos el nombre de la variable que vamos a escribir. En este caso vamos a ponerle longitud.
Muy bien, ya leímos en este caso nuestra variable, ya se guardó la variable. Una de las cosas, bueno, ahorita no lo he estado haciendo, pero acuérdense que necesitamos en cierto momento conectar nuestros objetos. Aquí en este caso, en nuestro programa, nosotros nos acercamos al objeto, lo seleccionamos y, por ejemplo, ya ahorita mi mouse cambia hacia la orientación donde quiero hacer la cuestión de la conexión y en este caso, por ejemplo, hago clic, hago la conexión, ahí aparece una flecha en azul, quiere decir que ya se va a conectar al objeto que encuentra en la parte de abajo. Si yo hubiera querido de forma diferente, que el objeto de abajo se conectara al de arriba, este, doy clic en el objeto de abajo y me acerco y voy hacia la orientación, pero no, en este caso es hacia el otro extremo. Entonces ahí ya se ve el icono de la flecha azul, es la flecha azul, y le doy clic. Entonces en ese caso ya se van uniendo los objetos que estamos trabajando. Acá tengo un pequeño problema. Vamos a hacerlo un poco más abajo para que salga la flecha. Listo. Entonces ya están conectadas los objetos. Muy bien, muy bien. Posteriormente vamos a hacer, en este caso, la siguiente entrada, que en este caso sería introducir el ancho del rectángulo. Entonces le decimos escribe el ancho del rectángulo. Muy bien, hacemos lo mismo, vamos a poner el data para que se guarde la información. Entonces en este caso vamos a ponerle ancho, entonces que se guarde la información. Entonces ya directamente tendríamos la información y ahora lo que vamos a tener en este caso va a ser una cuestión de un proceso. Vamos a tener la cuestión de nuestro proceso donde vamos a hacer la operación. Vamos a hacerlo un poco más largo porque son dos variables y nuestra cuestión de nuestra operación para que quede. Ok, ahí vamos a poner área, va a ser igual a la multiplicación de la longitud por el ancho. Ay, le puse más, perdón. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Muy bien, le quitamos el más por la longitud. Longitud por ancho. Muy bien, y entonces en este caso ya tenemos la cuestión de la lógica. Y por último, nos faltaría imprimir el área. Entonces, ahí pondríamos el área del rectángulo es, y ponemos dos puntos, y en este caso voy a poner área, que imprima en este caso el valor de área. Muy bien, y al final lo que vamos a hacer en este caso va a ser poner nuestro fin. Ese es nuestro pequeño programa que vamos a realizar. Entonces aquí vamos haciendo las conexiones. Ahí está. No, es para el otro lado. Acá tenemos que hacerlo un poco más para arriba para que quede. Ahí está. Ahí está. Ahí.
Me equivoqué, vamos a deshacer. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos directamente la cuestión de nuestro diagrama de flujo. O sea, ya tenemos nuestro pseudocódigo, ya tenemos nuestro diagrama de flujo y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestro lenguaje de programación, que en este caso va a ser Python, y vamos a estar utilizando en este caso nuestra herramienta de Tommy para que podamos escribir nuestro código y podamos ejecutarlo. Muy bien, vamos a cambiar de pantalla para realizar esta acción. Muy bien. Aquí en este caso nos quedamos con el programa anterior que habíamos hecho para la cuestión de los boletos. Vamos a crear ahora un nuevo archivo. En este caso nos vamos a nuestro, aquí directamente a este papelito blanco que es para crear nuevo programa. Le vamos a dar clic y nos abre directamente en nuestra aplicación. Permítame tantito, creo que no se ve el mouse aquí ejecutando. Vamos a ver si lo puedo mostrar. No me va a dejar mostrar el mouse porque utilicé una ventana diferente. Como estoy utilizando OBS para hacer el video, bueno, pero para no hacerlo más largo, vamos a realizar nuestra cuestión de nuestro programa. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer en este caso es ingresar los valores. Como ya les estaba diciendo, en Python no es necesario hacer la declaración de los valores, pero sí es necesario que introduzcamos los valores de acuerdo a lo que se establezca. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a estar utilizando directamente nuestra función input para ingresar los valores. Pero ¿cuál era el problema que habíamos visto en nuestro texto? Nos estaba diciendo que el input solamente ingresa cadenas. Entonces después vamos a tener que hacer la conversión. Vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Voy a crear una variable, en este caso, voy a ponerle valor, en este caso, el nombre, que es la cuestión de la longitud. Longitud, que es nuestra variable, y le voy a poner igual a para hacer la cuestión de la asignación. Ahora, en este caso, si yo pongo la función input, acuérdense que nos va a dar una cuestión de una cadena. Y entre paréntesis puedo poner el mensaje al usuario qué es lo que va a ingresar. Entonces en este caso le ponemos ingresa la longitud del rectángulo. Muy bien. Cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma. Ahí nos va a entregar una cuestión de una cadena. Existen operaciones propias de las cadenas que posteriormente vamos a ver, pero acá no vamos a poder hacer operaciones aritméticas con ese valor. Entonces, sí es necesario que utilicemos nuestra función que convierta las cadenas a números. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es antes del input, vamos a crear nuestra función int. Entonces escribo antes del input, pongo int, abro paréntesis
Y ahora lo que vamos a cerrar el paréntesis después del cierre del input. Muy bien, con eso lo que estoy haciendo es convertir la cadena que va a tener el input, lo va a convertir directamente a lo que es, en este caso, a tipo entero. Muy bien, hacemos lo mismo con la otra variable. Entonces, en este caso vamos a crear la variable ancho. Entonces escribimos en este caso ancho igual, empezamos con nuestro int y después ponemos el input. Abrimos otra vez paréntesis y le decimos, en este caso el mensaje, ingresa el ancho del rectángulo. Cerramos comillas, cerramos paréntesis del input y cerramos el paréntesis del int y ponemos punto y coma. Ahora, ya que tenemos en este caso ya nuestras variables como tipo numérico, lo que vamos a hacer es hacer nuestra operación. Entonces, en este caso ponemos nuestra operación y ponemos área, va a ser igual a nuestra fórmula que habíamos dicho, longitud, que es el valor que se guardó, por, en este caso, ancho. Y ponemos punto y coma. Acuérdense que en Python todas las líneas terminan en punto y coma, ¿sí? Entonces, ahora el siguiente forma es imprimir. Entonces, en este caso vamos a poner directamente nuestra información, que va a ser nuestra función print para imprimir en pantalla los datos. Voy a poner una referencia que es el formato en este caso, de cadena para impresión de pantalla. Para poder poner un tipo de formato establecido en pantalla, en la cuestión del print vamos a utilizar la letra F. En este caso, F va a darle una cuestión de un formato, pero observen que no le estoy poniendo comillas, sino que va el print, el paréntesis y después la F, que es en este caso es format, para darle formato directamente a lo que vamos a presentar en pantalla. Después de eso, podemos escribir el texto y algunos caracteres especiales para dar formato. Por ejemplo, digamos, una cuestión de salto de línea, una cuestión de tabulación, darle formato, por ejemplo, en este caso, para que establezca las cadenas más una variable, etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en este caso, voy a dar comillas y en ese momento ya puedo escribir lo que quiero que se imprima en pantalla. Lo primero que voy a hacer, por ejemplo, les estaba diciendo, para dar formato, voy a dar un formato de salto de línea. En este caso voy a poner diagonal invertida y voy a poner, en este caso, n. A esto quiere decir que con este tipo de lo que acabo de escribir, me va a dar un salto de línea a antes de que escriba cualquier cosa. Y por ejemplo, le pongo información del rectángulo. Ahora, por ejemplo, en algunas máquinas, la cuestión de que ahorita puse información, la O directamente lleva acento. Si yo no le pusiera la cuestión del formato, tendría que estar utilizando código ASCII para poder poner, digamos, en este caso, los acentos, los diéresis, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ahorita con esta cuestión de formato, con que yo le ponga
digamos, en este caso, el acento a la O, lo va a respetar. Y entonces en este caso, por ejemplo, va a respetar los caracteres especiales que yo pueda meter en mi texto. Voy a ponerle en este caso punto y coma. Y ahora vamos a hacer otra línea. Vamos a ponerle el print. Y en este caso le ponemos la F, las comillas. Y por ejemplo vamos a escribir longitud. En este caso es una cuestión de un texto. Ahora, aquí vamos a ponerle dos puntos. Y ahora voy a anexarle la variable. Aquí como estoy utilizando formato, puedo hacer lo siguiente. Puedo ponerle entre paréntesis, entre llaves, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle entre llaves, el nombre de nuestra variable, que es longitud. Y cierro las llaves. Si no utilizara la F de formato, tendría que poner entre comillas longitud, dos puntos, cerrar las comillas y después una coma para poner en este caso, la variable que vamos a estar utilizando. Aquí en este caso no es tan, ya no es necesario ponerle la coma, con eso ya trae en sí nuestra variable. Cerramos comillas, cerramos nuestra función print, ponemos punto y coma, hacemos lo mismo con el ancho. Ponemos dos puntos, llaves, ancho. Cerramos el print. Me faltó cerrar las comillas, perdón. Cerramos las comillas. Después print y abrimos el print, ponemos nuestro formato, ponemos área, dos puntos. Ahora, en este caso, abrimos nuestras llaves, ponemos área. Y listo, tenemos nuestra cuestión de nuestro programa. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es correr nuestro programa. Vamos a ver si no tenemos ningún error, que podíamos haber tenido algún error de tipografía, y entonces le damos clic en nuestro icono de, en este caso, verdecito, con una flechita blanca, y entonces nos dice en nuestra parte de consola, ingresa la longitud del rectángulo. Vamos a poner un rectángulo de 5 unidades. Le damos enter y nos dice ingresa el ancho del rectángulo. Y entonces en este caso ponemos 6 y aquí en este caso nuestra área directamente ya nos va a dar que la información del rectángulo es la longitud 5 con ancho 6 y nuestra área es 30. Muy bien, en este caso hemos visto las diferentes formas. Digamos, para continuar nuestro programa, había dicho que iba a establecer cómo podíamos declarar una variable en C o en Java. Entonces, ahorita, en este caso,
Lo voy a poner como una cuestión de un comentario para que ustedes vayan viendo cómo se declara. La información de las operaciones pues es parecida, pero para que ustedes también tengan una referencia en ese tipo de lenguajes. Muy bien, para hacer en este caso lo que les estaba diciendo, voy a crear, ahí donde estoy, perdón, ya, ya me encontré. Voy a hacer en este caso una cuestión de un comentario. Para los comentarios en Python vamos a poner en este caso el hashtag y por ejemplo en lenguaje C++, para declarar una variable tengo que poner el tipo de variable. Por ejemplo, si voy a crear un carácter, voy a tener que poner el char y después en este caso el nombre de la variable, por ejemplo, letra, y establecemos la letra que nosotros queremos. En este caso, como es una cuestión de un carácter, voy a ponerle, por ejemplo, unas comillas y ponemos, por ejemplo, la A, ¿no? Obvio, también en C++ se tiene que terminar con punto y coma para cada una de las variables. Bueno, para cada una de las líneas, perdón. Y así consecutivamente, si voy a declarar una cuestión de un entero, en este caso pongo entero, voy a poner hashtag, ay, hashtag, entero, en este caso pongo el int y por ejemplo el nombre del valor, por ejemplo número, y aquí en este caso pongo la cuestión del número. Los números no llevan con comillas porque son numéricos, solamente las cadenas y los caracteres llevan comillas. En este caso los números no llevan comillas. Por ejemplo, si voy a crear otra variable u otro tipo de número, el double, entonces pondría double. Y aquí en este caso, por ejemplo, quedaría 1.23. Y así, lo mismo se tendría que hacer con la cuestión de Java. Es muy parecido al C++ y así se tendría que estar declarando. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven, en Python, como les estaba diciendo, es una cuestión de, es fácil porque las variables son tipadas, o sea que en este caso, dependiendo de lo que va entrando, se va guardando el valor y se va reconociendo los valores, ya sean enteros, ya sean caracteres, ya sean booleanos, lo va guardando. Pero acuérdense que la cuestión de la variable, si por ejemplo primero guardé número y después le guardo un carácter, en este caso se pierde la información numérica y se convierte en tipo carácter esa variable. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? En lo referente, pues todo lo demás, pues es muy fácil estar utilizando la cuestión de nuestras declaraciones de variables. Bueno, espero que esta información les haya sido de ayuda y nos estamos viendo en el próximo video. Acuérdense de suscribirse al canal para que podamos continuar haciendo más videos sobre estos y sobre programación y matemáticas. Bueno, nos estamos viendo y saludos a todos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.